Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted se siente protegido por el Señor actualmente? Vamos a ver ahorita nada más tres ejemplos para hablar directamente de esa protección venidera. Dios nos protege actualmente, así lo dice la Escritura. Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 34. Salmo 34 en su verso 7. Salmo 34, verso 7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto se entiende que es, ¿qué, hermanos? En el presente. En el presente. Dice la Escritura que el Señor envía a su ángel y que el ángel dice acampa. ¿Qué es acampa? Dice que está alrededor de quienes, de los que le temen, y dice de qué, hermanos, y los defiende. ¿Se acuerdan ustedes? Eso es ahorita, eso se lleva a cabo ahorita, cada uno de ustedes. Dios envía a su ángel para que nos cuide, para que nos dé protección, para que nos dé seguridad, para que nos escolte en otra expresión. Recuerde cuando Herodes había puesto preso al hermano Pedro. Él estaba preso, estaba durmiendo, el Señor lo libera, manda a su ángel, y él va donde estaban los hermanos orando, y él tocaba. Si no mal recuerdo, la hermana que se llamaba Rode, pues fue la que va a la puerta a abrirle, ¿no? Dice que no creía. Pues ella pues reconoció la voz y va de inmediato y le dice a la iglesia, ese es Pedro. Y todos no creían. Y algunos se decían, o es su ángel. Entonces Dios ha tenido esa protección, esa seguridad para sus hijos, hermanos. Entonces esto es en este momento, en este tiempo. Y nuestros hermanos del ayer así gozaron y disfrutaron de esa protección, de esa seguridad. En el Salmo 97:10 veo que a los hermanos les da el sol ahí directo. Hermano Andrés, hermano Ernesto, el solecito como que sí los... O cámbiense, hermanos, aquí está otra banca, si ustedes así lo desean. Bueno, 97:10 dice así, hermanos, verso 97:10: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Otra expresión hermosa que dice: los que amamos al Señor, dice que debemos aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos. Fíjese, Él guarda las almas de sus santos, no a cualquier persona, sino que dice que Él guarda las almas de sus santos. Entonces nos da protección, nos da seguridad. A veces esto es para que usted y yo no nos sintamos desprotegidos, solos, abandonados, sino que aquí nos dice que Él nos cuida, Él vela por nosotros, Él nos da protección. ¿Y de qué? De muchas cosas, hermanos, de muchas cosas. Usted y yo no nos damos cuenta, o muchas veces decimos yo me sé cuidar, pero Él es el que nos cuida, el que nos protege. Y el último pasaje que vamos a ver es en Juan 10. Fíjese qué hermosas y bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es
Juan 10, verso 27 al verso 29. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el verso 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿De quién habla el Señor Jesús? Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Verso 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjese, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de su mano, de mi Padre. Fíjese qué seguridad, qué protección, hermanos. Y eso es ahorita. Nosotros somos, en ese aspecto simbólico, somos sus ovejas del Señor. Dice el Señor: mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos. Dice que nosotros estamos, ¿qué?, en la mano de Él. Qué protección, qué seguridad entonces nos da nuestro Dios, hermanos. Estamos seguros, estamos confiando. Eso es ahorita. No hay que sentirnos solos, no hay que sentirnos con temores, porque realmente Dios está con nosotros y nosotros estamos en la mano del Señor. Él nos protege. Mientras no venga Jesús físicamente, Él nos protege. Ahora vamos a hablar de esa protección, de lo cual viene en un futuro. Y es aquí, todos los que estamos aquí, todos hemos escuchado los temas que ya se predicaron. Ya no vamos a hablar de las plagas. ¿Cuántas plagas son? 7 plagas. 7 plagas literales. 7 plagas son diferentes, que son plagas que ningún hombre, ningún gobierno tiene el poder, el control sobre ellas. No hay tecnología, no hay ciencia contra estas plagas, porque Dios es el que tiene el poder. Él es el que las va a ejecutar, no únicamente en Los Ángeles, no únicamente en México, no únicamente en Asia. Esto va a ser, ¿dónde, hermanos? La tierra va a estar padeciendo lo mismo en el mismo tiempo real. Bueno, entonces, ¿dónde va a estar usted? ¿Dónde va a estar su iglesia? Esto es importante, porque si usted y yo estamos con vida, esto va a ser nuestra prueba de fuego, por así decirlo, hermano. ¿Dónde va a estar la iglesia? Bueno, ¿por qué razón Dios nos protege de la ira que vendrá? Vamos a ver Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 9. Dice de la siguiente manera, Romanos 5, verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Veamos aquí lo que nos está enseñando el hermano Pablo, hermanos. Y es aquí se contesta mi pregunta: ¿por qué razón Dios nos protegerá de la ira que vendrá? ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. No porque usted y yo seamos buenos, por la sangre de Jesucristo. Por eso dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. No hay ningún mérito humano aquí. Lo que nos ayuda a nosotros es que nosotros creer en Jesucristo, aceptarlo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Dice: por Él seremos salvos. Pero fíjense, hermanos, esto es bien importante, porque el hermano Pablo, él decía esto como que si él estuviera presente y vivo en el momento que las plagas o la ira de Dios estuviera siendo derramada sobre la tierra, porque él dijo: por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Y la sangre de Jesucristo aquí viene a cumplir esa sombra, esa figura de lo que se llevó a cabo en Egipto. En los primogénitos, ¿se acuerdan cuando mataron a aquel animalito y que pusieron la sangre en los hogares donde estaba el israelita? Y dice la escritura, el egipcio
que creyó a esto y que hizo también igual que los israelitas, no perecieron. ¿Qué los libró a estas personas, a los hermanos? Esa sangre. Entonces, cuando ven al Señor Jesucristo, esa sangre tendrá su cumplimiento de esa sombra, esa figura. La sangre del Señor Jesús nos librará. Y la persona que no tenga la sangre de Jesucristo, hermanos, ¿qué va a pasar? Va a morir, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, la sangre de Jesucristo es ese blindaje, es esa protección, que nuestro Dios va a mirar la sangre de su Hijo en cualquiera de nosotros que le hemos aceptado, y eso nos va a librar ¿de qué? De la ira. Es algo tan hermoso, tan sencillo, pero a la vez complicado. Lo siguiente, la ira de Dios, ¿para quién está determinada? La ira de Dios, ¿para quién está determinada? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, dice de esta forma. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan 36. Juan, capítulo 3, verso 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese, hermano. Es lo que nos está diciendo el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, o dice la Escritura, el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que esto es que, hermanos, es ya. No esperemos a que venga aquel día. La persona que en este tiempo, sea mis hijos, sea yo, sea mi esposa, sea cualquiera de nosotros, que seamos incrédulos al Señor Jesucristo, o que rehusamos creer en Él, no tenemos vida, sino que dice que ya la ira de Dios está sobre la persona, hermanos. Entonces ya aquí vemos que Dios está determinando y clarificando su juicio para la persona. Si la persona muere siendo incrédulo al Hijo, ¿qué le espera, hermanos? ¿Le espera la vida? No. Entonces es necesario que nosotros debemos, y nuestros seres queridos, nuestros hermanos, todos debemos de aceptar al Señor Jesucristo. Bueno, en el momento que las 7 plagas o la ira de Dios estén siendo derramadas sobre la tierra, ¿en dónde va a estar la iglesia? ¿En dónde va a estar la iglesia, hermanos? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Qué va a estar haciendo usted y yo? ¿Estaremos afligidos? ¿Estaremos asustados? ¿Estaremos perturbados? ¿O estaremos siendo partes de esas plagas? ¿En dónde va a estar la iglesia? Bueno, la Escritura nos dice de esta manera, Mateo 24, verso 31, 24-31. En el momento que la ira de Dios, las 7 plagas, estén siendo derramadas sobre la tierra, ¿en dónde va a estar la iglesia? ¿Está ahí, hermana? Dice así el verso 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. 24-31. Sí, está bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No, estoy mal yo. Leyendo el 30. Leyendo el 30. Estoy en el 25, estoy en el capítulo 25, perdóname. Dice el verso 31: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, desde los 4 puntos cardinales. ¿En dónde va a estar la tierra, hermanos? Perdón, ¿dónde va a estar la iglesia?
en todo el mundo. Fíjese, antes, cuando en el momento que las plagas estén siendo derramadas, la iglesia va a estar ¿dónde? Donde estemos. La iglesia va a estar en Asia, va a estar en Alemania, va a estar en África. Como dice aquí la palabra de Dios, el Señor enviará a sus ángeles y va a juntar a los suyos de los cuatro, ¿qué? Puntos, de los cuatro vientos, de un extremo a otro extremo. El Señor enviará. Entonces, en ese momento, la iglesia estaremos en la tierra. ¿Pero qué vamos a estar haciendo? Dijo el Señor que Él enviaría a sus ángeles. En Hechos capítulo 1, verso 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en todo Judea y en Samaria, y ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. ¿La iglesia dónde va a estar? Va a estar en la tierra. Vamos a estar en los cuatro puntos de la tierra y sobre la tierra. Alguien dice por ahí que en el momento que las plagas estén siendo derramadas, la iglesia va a ser raptada. Esto no es así, hermanos. Aquí el Señor Jesús dice que en la cita anterior, en el momento cuando Jesucristo aparezca en las nubes, Él mandará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Quiere decir que hasta ese momento, en el momento que las plagas estén siendo derramadas, la iglesia no se mueve de la tierra, la iglesia permanece en la tierra. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad en el Señor, esa confianza que estas plagas no me van a dañar a mí. Pero ¿quién me va a dar esa protección en ese momento cuando las plagas estén siendo derramadas? Entonces Jesucristo dijo: ustedes me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra, donde esté una familia, esté la iglesia, no va a padecer las plagas. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita la protección. Apocalipsis 14:6, otro pasaje que nos dice: Apocalipsis 14:6 nos dice de esta forma siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos hermanos, cuántas familias han creído en el Señor de todas las razas, de todas las lenguas? Muchas. Y ahí donde esté esta familia, donde esté la iglesia de Dios, no importa el pueblo, la nación o la lengua que hable, y que haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo, de allí va a estar la protección de nuestro Dios. Allí el Señor enviará a sus ángeles. Entonces, esto es sorprendente, hermanos, que hasta ese momento maravilloso y glorioso y catastrófico a la vez, pues la iglesia permanece sobre la tierra, no es removida. Usted tiene conocimiento de que cuando el Señor derrama las plagas en Egipto, ¿en dónde estaba el pueblo de Israel? En el mismo Egipto. No fue removido. No fue removido. Dice la Escritura que mientras todos los egipcios padecían las plagas, ¿qué tenía Israel? Tenía todo, Dios le suplía todas las necesidades. Cuando dice la Escritura que 3 días duró aquellas tinieblas, aquella oscuridad que nadie salía de los egipcios, dice que a tal grado que no podían mirar ni la palma de sus manos. Quiere decir que era una oscuridad extrema, ¿no? Pero mientras los israelitas tenían, ¿qué, hermanos? Tenían luz. Entonces, ¿cómo Dios le dio su cuidado, su protección, y esas plagas no afectaron a Israel? Entonces dijo el hermano Pablo: lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entendiendo esto, hermanos, bueno, la iglesia va a estar sobre la tierra en el momento que las 7 plagas estén siendo derramadas. Pero ahora, ahí se determina mi fe. Ahí se determina mi fe. Este es el tiempo, el momento donde Dios nos permite estar purificando, trabajando
en nuestras actitudes, en nuestra santidad, en nuestra consagración, en nuestra obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que llegado ese momento estemos calificados por el Señor. ¿En qué consiste la protección de Dios? Apocalipsis 15, que es lo que nos ocupa, verso 1, Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al verso 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, el hermano Juan ve el momento exacto, el hermano Juan ve el momento preciso cuando Dios lleva a cabo esta ejecución, hermanos, sobre los impíos. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Postreras quiere decir, ¿para dónde? Para lo último, porque en ellas se consuma la ira de Dios. 2. Aquí está la protección de Dios, hermanos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amados hermanos, este es el momento que Dios da protección a sus hijos. El hermano Juan ve en el momento que las 7 plagas están siendo ejecutadas, pero a él se le presenta en esta revelación, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Pero, por así decirlo, dentro de ello había como una condición. No cualquiera estaba dentro, sus pies estaban dentro de ese mar de vidrio mezclado con fuego. Únicamente estaban aquellos que habían vencido 4 cosas. 1, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. 2, y su marca. 3, y el número de su nombre. 4. A esos, nuestro hermano Juan dice que los vio ahí en medio de ese mar de vidrio mezclado con fuego. Pero ¿cómo los vio el hermano Juan, hermanos? ¿Cómo los vio el hermano Juan? Vamos a verlo. En ese aspecto los vio preocupados, los vio sufriendo las plagas, el juicio de Dios sobre los impíos. No, dice el hermano Juan, dice que él vio a estos escogidos de Dios, a estos santos, dice que estaban así cantando. ¿No va a estar reunida la iglesia en un solo lugar? ¿O sí, hermanos? Recuerde que la iglesia va a estar en todo lugar. Pero Juan, hablando de la iglesia de Dios en todo el mundo, donde quiera que esté, fíjense, habrá algo maravilloso. Quiere decir que la iglesia de Dios que esté en este país, la iglesia de Dios que esté en Asia, la iglesia de Dios que esté al otro extremo, todos vamos a coincidir en el mismo tiempo, en el mismo momento, en un solo pensar. El cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque somos los santos los que están en medio de ese mar. ¿Cantando qué? ¿Usted ha leído Éxodo 15, hermanos? Cuando nuestro hermano Moisés con todo el pueblo pasan victoriosamente, Dios les da la libertad y salen de Egipto. Dice que saliendo de Egipto, ¿qué hace Moisés? Empieza a hacer una exclamación muy hermosa, exaltando y glorificando el poder del Señor. Pues bueno, dice Juan que estos que estaban ahí, parados en el mar de vidrio mezclado con fuego, estaban cantando el cántico de Moisés, el cántico de victoria, el cántico de libertad, el cántico de justicia, pero que también agregan, pues que cantaban el cántico del Cordero. ¿Y cuál era el cántico?
pues lo que dice aquí el hermano, grandes, dice, y el cántico del Cordero diciendo, quiere decir que lo que sigue es el cántico del Cordero, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son todos tus caminos. Empieza a exaltar, a glorificar estos que van a estar en medio del mar, hermanos, de vidrio, glorificando y exaltando a nuestro Dios. Es el momento de libertad, es el momento de triunfo. Para ese momento el Cordero todavía no aparece, pero la protección, el cuidado de Dios está manifestándose. Y de inmediato quizás usted en su mente viene, bueno, pero ¿qué será este mar de vidrio? Hermanos, este mar de vidrio es, ni en el cielo ni en la tierra existe un mar de vidrio. Esto es un término representativo, simbólico, que Dios usa. ¿Para qué? Que es su misericordia. En sí es la misericordia de nuestro Dios sobre sus escogidos. Y lo vamos a ver. Su misericordia del Señor es maravillosa, es eterna. Él ha tenido misericordia para con todos los suyos. Pero fíjese, hermanos, esto es un poder divino, esto es algo celestial. La iglesia de Dios, donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, simultáneamente Dios pondrá en nuestro corazón y pensamiento, cuando estén siendo derramadas esas plagas, cantar ese cántico de Moisés y ese cántico del Cordero. Entonces no quiere decir de que usted y yo vamos a estar como, hermanos, lamentándonos, sufriendo, padeciendo, sino que vamos a estar exaltando y glorificando a nuestro Dios, como dije hace un momento, ese cántico de libertad, ese cántico de justicia y de glorificación a su nombre. Vamos a ver esto, que representa la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Miren, hermanos, vamos a ver dos ejemplos. Génesis capítulo 19, el libro de Génesis capítulo 19, les recuerdo a ustedes que dijo nuestro hermano diácono y pastor, nuestro hermano Rubén Mendoza, hablando del Antiguo Testamento, que cuando dijo el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces vamos a ver lo que dice Génesis sobre la misericordia de nuestro Creador. El capítulo 19, ¿ya le dije el verso, hermano? No. Verso 16. Vamos a ver aquí cómo Dios le da la protección a nuestros hermanos de aquella región. Génesis 19, 16, dice capítulo 19, verso 16, hermano. Y podemos agregar el mencionado por usted también. Dice así: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Recuérdese que Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego por la misma voluntad de nuestro Dios. Ese fuego venía directamente de nuestro Dios, pero ahí estaba Job, Lot con su familia. ¿Qué hace nuestro Dios? Le da la protección, le da la seguridad. ¿Qué dice? Por la misericordia de qué? Del Señor. El Señor había mandado sus ángeles, hermanos, su ángel. ¿Qué hace? Dice que el ángel le da el aviso a Lot, pero dice que Lot se detenía. ¿Y qué hacen los ángeles? Dice que lo toman de la mano. Y toman de la mano tanto a su mujer y a sus hijas. ¿Y qué dice? Vámonos, porque el tiempo era ¿qué? Apremiaba, tenemos que salirnos ya, porque dice, porque la misericordia del Señor. Entonces vemos aquí cómo la misericordia del Señor le da esa protección a nuestro hermano Lot con su familia. Va, envía a su ángel, los toma, y dice la Escritura, ¿por qué? Por su misericordia. Su misericordia, su protección de Dios hacia sus santos. Por eso decía yo al principio, Dios da protección a sus hijos desde siempre, pero vamos a hablar de esa protección que nos va a dar en ese tiempo
venidero, cuando Él mismo esté ejecutando esa ira, su propia ira, esos juicios. Tanto ese fuego que descendió de Sodoma y Gomorra era dirigido por nuestro Dios, y ningún hombre, ni Abraham, tenía el poder para dirigir ese fuego, únicamente nuestro Dios. Entonces Él envía a su ángel por misericordia para sacar a nuestro hermano y no pereciera con los de Sodoma y Gomorra. Bueno, Nehemías 9, el hermano Nehemías describe al Señor de una manera muy especial. Nehemías 9, verso 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Nehemías 9, 17 dice así: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aunque los hermanos israelitas fueron desobedientes al Señor, se opusieron a Él, dice que en su servidumbre Dios los rescató. Dios tuvo misericordia de ellos en gran manera. Ellos pusieron un caudillo para que lo regresaran nuevamente a Egipto. Pero dice el profeta, hermanos, pero tú eres un Dios piadoso, eres un Dios misericordioso. Con todo eso, tú no los abandonaste, tú los protegiste, estuviste con ellos. Entonces, fíjese, siendo el pueblo desobediente, opositor a la voluntad de Él, Él siempre estuvo con su misericordia favoreciendo a cada uno de ellos, hermanos. El verso 31 de este mismo capítulo dice así: mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Fíjese, hermano, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esto nos deja ver de que realmente ese mar de vidrio mezclado con fuego, pues es la misericordia de nuestro Dios, que nos dará, ¿qué, hermanos? Esa protección, esa seguridad, cuando las 7 plagas estén siendo derramadas sobre la tierra. Y esto nos deja ver que aunque el pueblo no aceptaba su voluntad, pues el Señor no cambiaba su misericordia ahí estaba para protegerlos, favorecerlos, para introducirlos a la tierra de Canaán, para suplir sus necesidades. Y dice la Escritura, este mismo profeta, excelente profeta, dice que en los 40 años sus pies no se hincharon, su vestimenta no se envejeció. Por amor y misericordia el Señor les dio toda esa protección, hermanos. Bueno, entonces, teniendo en respuesta de que no existe un mar de vidrio ni en el cielo ni en la tierra, ¿qué representa ese mar? Pues es la misericordia de nuestro Dios, la protección de nuestro Dios. Salmo 91 verso 9 y el verso 10. El Salmo 91, verso 9 y verso 10 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, para este tiempo Dios nos da la oportunidad para que pongamos al Señor como nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, nuestro refugio, de nadie más. David no dice: yo como guerrero tengo la inteligencia, la estrategia para darles protección, sino que él mismo dice que porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Él es nuestra habitación.
y Él nos va a dar esa protección y esa seguridad. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Donde quiera que esté la iglesia, donde usted viva en ese momento que las plagas estén siendo derramadas, ese mal que para muchos estarán, esas plagas que les estará ocasionando mucho mal a los impíos, para nosotros no nos estará haciendo ningún daño. Como la misericordia de nuestro Dios de inmediato hace que, hermanos, se impone sobre esa sobrenatural que está aconteciendo. Verso 17 del mismo libro dice así, capítulo 17, verso 8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Fíjese qué forma dice nuestro hermano David: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Quién va a tocar de los enemigos del Señor? ¿Quién le va a tocar la niña de sus ojos al Señor, hermanos? ¿Cuál enemigo? Ninguno. ¿Y qué dice nuestro hermano David? Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Si lo llevamos así a quererlo materializar, vamos a verlo así humanamente, el Señor con unas alas enormes. En el momento de la tempestad, viene la tempestad y ¿qué hacemos? Nos acercamos a Él, y Él ¿qué hace? Nos cubre de la lluvia, nos cubre del aire, nos cubre de la tempestad. Él nos da esa protección. Cúbreme como a la niña de tus ojos. Hermanos, esto nos deja ver de que tanto usted como yo somos tan especiales para nuestro Dios y que nada nos va a hacer daño. Acuérdese que dijo el Señor Jesucristo: nuestro Dios sabe cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Hasta esas cosas insignificantes a mí se me cae el pelo todas las mañanas y ni siquiera los tomo en mi mano para contarlos, porque les digo yo, no me interesa. Pero para Dios cada uno de mis cabellos los tiene que contaditos como los suyos. Quiere decir que nada nos va a hacer daño a usted y a mí, porque Él nos va a dar ¿qué? Esa protección, esa seguridad. Entonces, tanto usted para mí, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que trabajar en aquello que nos falta, porque si no estamos bien, ahí está el detalle. Bueno, Sofonías lo describe de esta manera. El profeta Sofonías en el capítulo 2 lo describe como el decreto. Capítulo 2, verso 2 y verso 3: porque Jehová está... Estoy leyendo No, yo estoy leyendo, es Sofonías, hermano. Yo estoy mal. A ver, aquí estamos. Sofonías 2, capítulo 2, verso 2 dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que tenga efecto el decreto. Fíjese cómo lo dice Sofonías, ese decreto. Y antes que el día se pase como el tamo, se referirá aquí a un día de 24 horas. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. ¿Quién nos recomienda Sofonías, hermanos? Dice aquí, este es el consejo para ahorita: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre,
quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, antes que tenga cumplimiento ese decreto, esas plagas Dios las tiene por decreto. En la antigüedad, ¿quién podía cambiar esos decretos de los reyes? Acuérdense ustedes que cuando el rey Darío ordenó, después de que lo convencieron aquellos sátrapas, ¿no? Aquellos gobernantes que le dijeron, ¿sabes qué? A Daniel así y así, y lo hicieron que firmara un decreto para que nadie pudiera, en ese término de tiempo, nadie pudiera pedirle a cualquier otro Dios más que al rey. Y lo hicieron firmar ese decreto y nadie podía cambiar ni el mismo rey, ya una vez determinado ese decreto, ni el mismo rey podía abolirlo. Acuérdate que es un decreto de Media y Persia, le dijeron. Hermanos, si eso hacían las leyes de los hombres, ¿cuánto más lo que Dios ya tiene determinado? ¿Quién lo cambia? ¿Qué hombre? ¿Qué poder humano? Nadie. Entonces Sofonías, antes de que esto tenga cumplimiento, ¿qué hace? Quizás, dice el Señor, se apiade y seas tú librado. Pero dice, ¿qué, hermanos? Dice, buscad a Jehová todos los humildes. Dios conoce mi corazón, soy humilde, no, tengo que trabajar en ello. Desde la tierra, dice, los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás seréis guardados en el día del enojo, y ese enojo es la ira, hermanos. ¿Quién de los seres humanos o de las naciones actuales ha visto enojado al Señor? ¿Quiénes, hermanos? Ninguna nación, ningún hombre. Si viviera Lot, si viviera Noé, a ellos les preguntaríamos, porque ellos sí experimentaron ese juicio de Dios en la tierra. Bueno, en la tierra habrá lamento, dolor, turbación, que los gobiernos también estarán padeciendo lo mismo y no habrá refugio para ellos. ¿En dónde estarán escondidos los hijos de Dios? ¿En dónde? Vamos a ver el Salmo 27:5, hermanos. 27:5 dice así la Escritura Santa. Dice 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿En dónde estaremos usted y yo, hermanos, en ese momento? Fíjese qué acercamiento entre nuestro Dios y nosotros. Estamos hablando de la misma misericordia del Señor, pero aquí vemos que, fíjese cómo lo dice el hermano David, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, en el día de la ira. Y no está hablando del tabernáculo aquel que menciona el libro de Éxodo, o aquel templo que se hizo más tarde por Salomón. Nuestro hermano David aquí dice, porque Él me esconderá. Acuérdense que dice la palabra de Dios, hermanos, para ese momento terrible. ¿Qué dice el Señor? Mira, si tú te fueres a remontar a las estrellas, ¿qué voy a hacer yo contigo? De allí te voy a bajar. Si tú te fueres hasta la profundidad de la mar, ¿qué dice? De allí te voy a traer. A donde te vayas, yo te voy a traer. Hermanos, fíjese esto, analícelo. ¿Sabe usted que la NASA son planes de colonizar la luna? ¿Se cumplirá lo que dice ahí el Señor? Fíjese, ¿cuál es el plan de los científicos? Dice que, bueno, al vivir muy cerca de la luna, hay peligro por la radiación del sol. Pero dice que en la luna hay como cañones, hay zanjas. Entonces dice que ellos van a colonizar. Va a ser de una manera muy complicada, pero dice que sí hay posibilidad de hacer viviendas para que la luna ya colonizada pueda de allí en el tiempo futuro ser un trampolín para de allí a mandar otras misiones a otros planetas.
¿Lo llegarán a hacer los científicos? ¿Lo llegarán a hacer los hombres? Yo no lo dudo, hermano. Yo no lo dudo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: a donde quiera que te fueres, si te remontas a las estrellas, de allá te traeré. Si tú te fueras al profundo de la mar, hasta en los océanos, hermanos, el hombre ha pensado y tiene planes de qué, hermanos, de hacer ciudades en el mar. Realmente es algo, una idea nos parecía descabellada, pero a la vez es algo muy atractivo, muy hermoso, que sí lo pueden hacer. Entonces el Señor ya ha determinado, donde quiera que se vaya el hombre, de allí lo va a traer. Pero dice nuestro hermano David: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, me ocultará, estaré escondido, estaré protegido en el día de la ira. Fíjense, es sorprendente cómo estos profetas, hermanos, coincidían todo. David no conoció a Juan, el que escribió el libro de Revelación, no lo conoció, pero todos coinciden de esa protección y para ese tiempo venidero. Dice Isaías 8:14, la primera parte, Isaías 8:14. Isaías 8:14 dice así: entonces Él será, ¿qué, hermanos? Fíjense quién va a ser nuestro santuario. No va a ser algo material, no va a ser un templo como el que se construyó por la mano de Salomón, no va a ser un tabernáculo como el que se construyó por la mano de Moisés. ¿Quién es en sí nuestro tabernáculo? Dice el profeta. Dice el profeta: entonces Él será por santuario. El Señor es nuestro santuario, el Señor es nuestro tabernáculo, Él es donde estaremos. Hay una parte de la escritura donde dice, no recuerdo qué profeta lo dijo, pero le dice: escóndete un poquito mientras pasa la ira. Ese poquito, no podemos precisar cuánto tiempo va a durar cada una de esas plagas, pero sí va a durar un tiempo. El tiempo que duren, que estén siendo derramadas esas plagas, los hijos de Dios vamos a estar siendo ¿qué? Escondidos en ese santuario que es el mismo Señor. Hebreos 9:11, ¿qué dice, hermanos? Hebreos 9:11. ¿Quién me ayuda con esta lectura así de inmediato? Estando yo ya presente, Cristo pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Gracias, hermano. ¿Quién es ese tabernáculo, hermanos? Es el mismo Cristo, mas estando ya presente Cristo por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Jesucristo, ese tabernáculo que hizo Moisés, ese tabernáculo que hizo Salomón, hermanos, tenían un trabajo, una figura que representarían más tarde a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tuvo ese cumplimiento. Él es nuestro tabernáculo, donde entramos hasta la presencia de nuestro Dios, y en ese tabernáculo Dios nos da y nos dará protección y seguridad cuando las plagas estén siendo derramadas. Hermanos, debemos de tener confianza. Cuando nos pregunten, hermanos, cuando las plagas estén siendo derramadas, ¿dónde va a estar usted? Vamos a estar protegidos. ¿En dónde? En el tabernáculo de nuestro Dios. Esa es la seguridad, la protección, la misericordia del Señor. Lo voy a narrar de esto. Dios tiene el poder y el control de todo lo sobrenatural. El gran diluvio con Noé, eso fue sobrenatural. Esa arca, por misericordia, Dios le dio protección a Noé y a su familia y a aquellos animales. Esa arca representaba al Señor Jesús. ¿Qué hubiese pasado con Noé y su familia si no hubieran entrado en esa arca, hermanos? Hubiesen muerto, hubiesen perecido.
Pero vemos aquí cómo Dios tuvo el control. El Señor manda ese inmenso diluvio y el Señor tuvo el control de todo eso. Pero fue necesario de que Noé tuviera que seguir las instrucciones del Señor para hacer el arca. Él nada hizo a su parecer. Él siguió las instrucciones del Señor para construir esa arca. De tantas medidas, de tanta anchura, largo, que le pusiera. Todo, desde lo más complicado hasta lo más insignificante, todo fue siguiendo las instrucciones. Entonces, he aquí, porque Apocalipsis dice que Dios es el único. Ahí donde habla de la tercera o cuarta plaga, del sol que calienta mucho y que los hombres se quemaron y que blasfemaron. Y ahí dice el ángel, porque es Dios el que tiene poder sobre estas plagas. Es Dios el que tiene el poder, tuvo el poder sobre el diluvio, protegió. Imagínense, miren hermanos, ¿qué pasa de inmediato cuando hay una catástrofe? Mueren muchas personas, mueren muchos animales, de inmediato vienen epidemias. ¿Y quién es el afectado? Pues el mismo hombre, vienen enfermedades. Incluso imagínense, póngase a pensar, murieron muchos animales, muchas personas en el diluvio. Eso era para que se hubiera levantado una epidemia y hubiese afectado a Noé, pero no le afectó a Noé. Dios lo cuidó y lo protegió de todo ello, porque Dios tiene todo ese control sobre ello, sobre lo natural. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a lo de los hermanos israelitas en Egipto? De igual manera, las plagas derramadas en Egipto, desde la primera hasta... ¿Cuántas plagas fueron en Egipto, hermanos? 10 plagas. Ninguna, dígame usted, ¿cuál de las 10 plagas le tocó a Israel, hermanos? Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios le daba protección, porque Dios hacía que todos esos insectos, los piojos, las ranas, vinieran en millones. Pero aún fíjese, Dios tenía el control, el poder ¿de qué? De gobernar y de dirigir a esos insectos, hermanos, a esos animales, para que no llegaran a los hogares de sus hijos. Dios mostró el poder sobre esas 10 plagas, y ninguna de esas 10 plagas tocaron a los israelitas. ¿Qué le decía el Señor a Moisés? Mira, nada más levanta tu mano, esparce ceniza sobre el viento y va a venir un sacudido muy grande. Y así sucedió. No se salía de control, porque Dios todo lo tenía bajo control, hermanos. El otro ejemplo es del hermano Daniel en el foso de los leones. Por voluntad del hombre. Eso fue lo que determinaron de echar a Daniel en el foso de los leones. Esto nos deja de ver que Dios tiene el poder aún en las bestias que nos pueden destruir, tanto a usted y a mí. ¿Qué le hicieron a estas bestias a Daniel, hermanos? No le hicieron nada. Dios les dio ¿qué? Les dio protección y les dio seguridad al hermano. ¿Qué dijo Daniel después cuando le dice al rey: oh rey, mi Dios mandó a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran? Daniel estaba consciente del daño que le podían ocasionar a él, pero ¿qué dijo Daniel? Mi Dios ha enviado su ángel. Aquí vemos la protección de Dios. En el momento, ahora sí que no era de vida o muerte, era de muerte en el caso de Daniel, hermanos. ¿Qué pasa con aquellos hombres que habían echado a Daniel? Después de que los arrojan ahí, todavía no caían a piso cuando ya los leones los habían devorado. ¿Qué pasó con estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías? ¿Qué pasó con ellos? En el horno de fuego. El rey lo mandó calentar, ¿qué? Sí, pero mire, hermanos, hay muchos ejemplos donde la protección de Dios en aquello que es no sobrenatural, que está a una condición donde el hombre puede controlarlo. Dios tiene el poder de cuidarnos, de protegernos. A estos hijos de él, pues el rey da la orden, le dice: échenlos para que el fuego los devore. Pero dice la Escritura que de inmediato
el rey pues se asombró, dice que se asoma y dice, le pregunta de inmediato a sus hombres, oye, pues yo les pregunto, pues, ¿cuántos echaron al fuego? Pues fueron 3, oh rey. No, le dice, yo veo 4. ¿Y qué dice el rey? Sigue diciendo el rey, pero fíjate que el parecer del 4 es como de los hijos de los dioses. Pero yo veo que dice que estaban desesperados, estaban gritando y estaban clamando. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Que los 4, el ángel del Señor estaban, fíjese, a una temperatura que podía devorar a cualquier humano. Estaban caminando los 4 de una manera como si estuvieran con aire acondicionado y estuvieran en su sala. Después de que los manda a sacar, ¿qué dice la escritura? Que lo revisan. Ni su vestido, ni su cabello, ni olían a quemado. Allí está la protección y la seguridad de nuestro Dios. Hermanos, Dios tiene poder sobre todas aquellas cosas que el hombre no tiene poder. Y Dios tiene el poder sobre lo natural. Y debemos de tener la confianza en el Señor que si estamos con vida, Él nos va a dar esa protección y nos va a librar de esas plagas que resta a nosotros. Son mejores. Gracias, hermanos.